Fíjese, es interesante, pero nosotros desde que somos muy pequeños tendemos, y no cambia eso cuando somos grandes, pero tendemos de niños, ¿verdad? Como creernos todo lo que nos dicen, ¿no? Ya ve esa situación del bullying, ¿verdad? Parte de la situación, ¿verdad? Que es esto del bullying y el abuso de los niños a otros niños, ¿verdad? Al abuso verbal, ¿verdad? Es porque pues los niños se creen lo que los otros niños les dicen, ¿sí me explico? Desde muy pequeños, ¿verdad? A nosotros como personas nos importa lo que los demás piensan, ¿sí? Cuando crecemos, ¿verdad? No cambia mucho eso, ¿verdad? Nos creemos de la gente, ¿verdad? Nos creemos lo que dice la gente. Yo me acuerdo cuando estaba niñito, a mí a veces pues me daba tristeza y lloraba cuando los niños me decían que si estaba chaparro. Yo siempre sigo siendo el chaparro casi donde sea donde voy, ¿verdad? Sigo siendo el más chaparrito de todos. Pero pues los niños cuando están chicos dan carrilla, ¿verdad? Y me acuerdo que a veces nos hacían llorar algunos de nosotros, ¿verdad? Porque algunos estaban chaparritos o orejón, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues los niños se creen estas cosas, ¿verdad? De los niños, el abuso verbal, y pues a veces terminan llorando. Le digo, de grandes, cuando somos ya más viejos, pues la situación no cambia, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos creer, ¿verdad? De lo que la gente nos dice, ¿verdad? Si oímos, ¿verdad? Que una señora, ¿verdad? Hizo la dieta de la luna, ¿verdad? Y quedó, ¿verdad? Como tal artista, ¿verdad? Ahí andan las hermanas, ¿verdad? Con su cafecito y su pan esperando que salga la luna, ¿verdad? Para comenzar a hacer su dieta de la luna. Y bueno, tantas supersticiones que hay afuera que a veces nos creemos, ¿verdad? Una vez escuché, ¿verdad? Que para que tu esposo, ¿verdad? Dejara de ser mujeriego, pues que le tenías que quitar un pelo, ¿verdad? Quitarte un pelo y ponérselo en cada zapato, ¿verdad? Y que eso hacía, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad? Ya no fuese mujeriego, ¿verdad? El problema es de que pues al último la dejaban a la mujer porque pues ya andaba peloncita y pues ya no la querían cambiar por otra, ¿verdad, hermanos? Cada cosa que la gente a veces se cree, ¿no? Y somos inocentones en cierta manera, ¿verdad? Muchas veces cuando nos creemos de las personas. Inocente sería una buena manera de describir a la gente hoy en día, ¿verdad? Dios usa una palabra más fuerte cuando nosotros nos confiamos de las personas, ¿verdad? Ahí en Jeremías 17:5, véalo ahí en la pantalla, encontramos este versículo donde dice Dios acerca de aquellos que se confían o le creen al hombre. Dice así ha dicho Jehová, maldito el varón, dice así, maldito el varón que confía en el hombre, dice así. Entonces, te fijas, nosotros decimos, no, pues son inocentes. Dios dice, no, maldito el hombre que le crea al hombre, dice así, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Dios condena, hermano, ¿verdad? El confiar en el hombre, y esto incluye, hermanos, confiar en nosotros mismos. ¿Ok? No estoy diciendo que debemos de tener una baja autoestima para nada, pero muchas veces nosotros creemos que nosotros la podemos solos, ¿verdad? Y mucha gente vive así, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a Dios, porque después de todo ellos no necesitan a Dios. Nosotros podemos solos, ¿verdad? Te fijas, esas personas están confiando en el hombre también, están confiando en ellos mismos, ¿verdad? Ahora, yo no sé, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que el hombre puede ser muchas veces imprudente, ¿verdad? Que puede ser imprudente. ¿Tú qué piensas de ti mismo, verdad? ¿Te consideras una persona prudente, verdad? ¿O te consideras una persona insensata? ¿Verdad? El día de hoy vamos a hablar, ¿verdad? Acerca de una historia, ¿verdad? Que Cristo contó, ¿verdad? Es una historia que el Señor Jesucristo platicó, ¿verdad? Así que yo voy a pedirte que vayas por favor a Mateo capítulo 7. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 7 y ahí vamos a encontrar, ¿verdad? Lo que conocemos, ¿verdad? Como la parábola del hombre prudente y el hombre insensato, ¿verdad? Tal vez en tu Biblia esté ahí titulado como los dos cimientos, tal vez puede aparecer ahí en tu Biblia, ¿verdad? Es lo que vamos a estudiar. Ahora quiero que notes una cosa. ¿Alguien de aquí su Biblia tiene letras en rojo? Esa porción bíblica, ok, es porque son palabras de Cristo, están escritas en rojo. Entonces ese es Jesús contando algo, hermanos, ¿verdad? Así que vamos a leer las palabras del Señor Jesucristo, pero antes de leerlo quiero decirte, ¿verdad? Que esta historia forma parte, ¿verdad? Es como que la conclusión del mensaje más largo que Jesucristo predicó, ¿sí? Si tú te regresas al capítulo 5, ¿verdad? En el capítulo 5 comienza lo que conocemos como el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte, ¿verdad? Es el
es el discurso más largo del Señor Jesús. Si tú le das vuelta a las hojas, ¿verdad?, y llegas hasta el capítulo 7, vas a notar que la porción bíblica que vamos a leer nosotros el día de hoy es la conclusión, ¿sí? Es la parábola, es el ejemplo, es la enseñanza con la cual el Señor Jesucristo cerró, ¿verdad?, esta joya, ¿verdad?, de sermón, ¿verdad?, que conocemos como el sermón del monte, ¿verdad?, o el sermón de las bienaventuranzas. Ahora, yo quiero que tú reconozcas que este capítulo, ¿verdad?, o estos capítulos, o este discurso del cual vamos a leer el día de hoy, una porción bíblica, ¿verdad?, una porción, una sección, es, hermano, ¿verdad?, ahora sí que la presentación pública del Señor Jesucristo. Es la primera vez que Jesús enseñaba públicamente, así abiertamente a las masas, ¿no? Dice que Él se sentó, tomó un lugar más alto y la gente comenzó a reunirse, y por primera vez todo el mundo quería oír qué es lo que tenía que decir este hombre, ¿verdad?, que podía sacar, ¿verdad?, peces del mar, ¿verdad?, con un solo mandamiento: echen la red del lado izquierdo, y sacó muchos peces. Y bueno, tantos milagros que había hecho, pero nunca había hablado. Y aquí, ¿verdad?, es el momento en el cual Él va a empezar a hablar, y todo el mundo está ahí. Todos quieren escuchar lo que el Señor Jesucristo tenía para decir. Y entonces, ¿has mirado cuando un presidente toma, ¿verdad?, su puesto, ¿verdad?, la presidencia, ¿verdad? En inglés le llaman el opening address, le llaman así, ¿no? Cuando la primera vez que el presidente electo va a hablar, pues tú sabes, están ahí todos los medios de comunicación, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús está haciendo su presentación pública y se va a dirigir al pueblo, ¿verdad? Va a hablarles. Si hubiese cámaras en aquel entonces y hubiese micrófonos, el Señor Jesucristo tuviese 20 micrófonos hacia su alrededor, y los flashes de las cámaras, ¿verdad?, estarían brillando sobre el rostro de Jesús. Jesús está a punto de hablar, ¿verdad? Este hombre, el Nazareno, ¿verdad?, el Galileo, va a hablar, ¿verdad? Y entonces todo el mundo tenían una grande expectación, cosa que nosotros también tenemos que tener, hermanos, expectación. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Cristo habla, hermanos, aprendemos mucho, y cada vez que Cristo abre su boca, hermanos, hay sabiduría, hermanos, y hay también vida, hermanos. Por lo tanto, vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, para cerrar este discurso, ¿verdad? Así que vamos a leer Mateo capítulo 7, solamente vamos a leer los versículos 24 al 29. ¿Cuáles dije? 24 al 29 solamente, ¿ok? Así que vaya a su Biblia, por favor, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29, ¿verdad? Y dice así la palabra de el Señor, ¿verdad? Ya lo tiene, diga un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor, y Jesús está hablando aquí, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice ahí, ¿verdad? Se me olvidó decirles. Yo comienzo leyendo la escritura. Si dejo alguna palabra fuera, usted la termina por mí, para saber que vamos juntos alertas en la lectura bíblica. Vamos a iniciar una vez más. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dijo Jesús, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre ¿qué cosa? La roca, dice ahí. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, dice, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. ¿Y qué dice esa frase juntos? Dice: y fue grande su ruina, dice ahí. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, o esa palabra doctrina significa enseñanza. Se maravillaba o se admiraba de su doctrina, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o como los maestros que normalmente les enseñaban, ¿verdad? Entonces la enseñanza, esta es la primera vez que Jesús abre su boca, hermanos, y con esta enseñanza, ¿verdad? El Señor Jesucristo, pues cierra este discurso. Ahora, hay algunas lecciones importantes que tú y yo podemos llevar a casa basado en este discurso del Señor Jesucristo. Y la primera lección que podemos llevar a casa con nosotros es una muy buena, una que te va a gustar, y es la siguiente: la prudencia está al alcance de todos.
¿Se fija? La prudencia está al alcance de todos. Vea cómo dice el versículo 24. Dice ahí, cualquiera, dice ahí. ¿Se fija? Dice, cualquiera, dice, pues que me oye estas palabras y las hace. Dice, le compararé a un hombre prudente, dijo el Señor Jesucristo, que edificó su casa bien, que edificó su casa sobre la roca. Ve qué hermosa, ¿verdad? Y qué animados podemos estar en el Señor y agradecidos, porque fíjate, tú y yo no tenemos que mirar la prudencia de lejos. Tú y yo podemos ser prudentes, ¿sí? Tú y yo podemos ser prudentes. Dice aquí, cualquiera, dice así, ¿verdad? Cualquiera, dice. Se fija, la puerta la deja Jesús completamente abierta y dice, el que quiera puede. Se fija, la prudencia, hermanos, ¿verdad? Puede vivir en quien sea. Fíjese usted, la prudencia no es algo que está reservado solamente para los ricos. Okay. La prudencia no es algo que está reservado solamente para las personas que son más influyentes, ¿sí? No está reservado para las personas más educadas. Hay personas que pueden tener, fíjese, muchos títulos en la escuela y en el colegio y tener doctorados, pero son faltos de prudencia. Pero ¿sabe qué? Puede haber personas sin ninguna educación, pero son personas prudentes, ¿sí o no? Entonces la prudencia, hermanos, está disponible para quien sea. Jesús lo dijo. Dijo cualquiera, dijo así, ¿verdad? En el versículo 24. Hay muchas personas que parece que lo tenían todo, pero les faltó prudencia. El mundo está lleno de personas así, personas muy famosas. Pensemos en Michael Jackson, ¿no? ¿Quién no conoce a Michael Jackson? Parece ser que el mundo era de él, ¿no? Pero ¿sabías tú, verdad, que de todos los cantantes de la historia, él fue el que se fue a la tumba con más deuda que cualquier otro cantante entre 400 y 500 millones de dólares se murió este señor debiendo? Imagínense. Tremendo, ¿verdad? Yo me quedé impresionado con eso. Fíjate, teniendo tanto y perderlo pues casi todo. ¿Cuántos artistas, verdad, que parece ser, verdad, que tienen todo a su favor, hermanos, pero no tienen prudencia? Y como les falta prudencia, hermanos, ¿verdad? Existen personas como Mike Tyson. A mí me encanta el box, no sé ustedes, a mí me gusta el deporte del box, y mirarlo y como Mike Tyson, o sea, qué tremendo Mike Tyson. Inclusive Mike Tyson fue tan bueno, ¿verdad? Que lo llegaron a decir, bueno, si hubiese peleado con Muhammad Ali, ¿quién hubiese ganado? Y existe eso, ¿no? Y entonces, un campeón, ¿verdad? Ganó todo este hombre, ¿verdad? Pero, hermano, ¿verdad? Se gastaba su dinero, ¿verdad? De maneras, pues, imprudentes. Se compraba tigres de Bengala, ¿verdad? ¿Para qué quieres tigres, verdad? Pero este hombre así se gastaba su dinero de una manera muy imprudente, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está Mike Tyson? ¿Dónde está el campeón, hermanos? Derrotado completamente, ¿verdad? En la bancarrota. Y así, hermanos, podemos hacer un desfile, ¿verdad? De personas famosas que pareciendo que tenían todo, hermanos, lo perdieron porque les faltó, hermanos, prudencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo me pongo a pensar inclusive personas que estuvieron en un tiempo, ¿verdad? Como personas que asistían a la iglesia, que estuvieron, ¿verdad? Inclusive en iglesias bautistas, como puedo pensar en Elvis Presley. Hace poco miré, ¿verdad? Su película de este hombre, hermanos. Qué triste final de este señor, hermanos, ¿verdad? Siendo que él estaba en la iglesia y de ahí salió, hermanos, ¿verdad? Para irse a incursionar al mundo secular de la música, hermanos, y acabó triste, hermanos, la vida de este hombre, Elvis Presley, ¿verdad? Y no se diga, ¿verdad? Más recientemente la vida de Whitney Houston, la misma situación, hermanos, ¿verdad? Todo tenían a su favor, hermanos, inclusive llegaron a conocer de la Biblia y del Señor y de ir a la iglesia, hermanos, pero abandonaron eso, hermanos, por irse al mundo. ¿Qué les faltó? Prudencia, hermano, les faltó prudencia. Edificaron en la arena, ¿se fija? Edificaron en la arena. Hubo un tiempo, se veían fuertes, se veían pudientes, confiables, ¿verdad? Pero después ya no. Su error, confiaron en sí mismos. Confiaron en el hombre. ¿Y qué dijo Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. Tu historia no tiene que ser así, porque ¿sabes qué dice Jesús? Que la prudencia está a tu alcance.
Si cualquiera pues, dice, que oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dijo Jesús. Esa es la primera lección que no puedes olvidar el día de hoy. Pero la segunda lección que tú puedes llevar a casa contigo es esta. Más bien es como que una advertencia de temporal, ¿sí? Y es la siguiente: las tormentas vienen. Las tormentas vienen. Las tormentas le llegan a todos, ¿sí? Y déjame decirte una cosa. Esta casa, ¿sí? Esta casa no puede cruzar por este mundo sin antes conocer tormentas. Todos en algún momento de nuestra vida, hermanos y amigos, ¿verdad? Que nos visitan el día de hoy, en algún momento tendremos algún problema, alguna tormenta en la vida. Y sabe una cosa, hay que estar preparados, porque las tormentas vienen y pegan duro contra nuestra casa, hermanos. Vea cómo describió Jesús, cómo vino la lluvia. Dice, vea el versículo 25, dice, descendió la lluvia, dice, y vinieron ríos, dice. Fíjate que tanto habrá llovido, hermanos, que el río creció, dice, y vinieron ríos, dice, y soplaron vientos. Imagínense esto, hermano, ¿verdad? Contra las casas, ¿verdad? Dice, contra la vida de una persona. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dice, y golpearon. Esa palabra de golpear, hermanos, es ahora sí que como un trancazo de Mike Tyson, ¿verdad? Como un punch, ¿verdad? De Mike Tyson. Dice, golpearon, dice, contra esa casa, dice así, ¿verdad? Entonces, eso le pasó al hombre prudente. Pero su casa no cayó. Pero ¿sabe qué? El hombre que era imprudente, que era necio, que era insensato, dice aquí que también. Entonces, fija, las tormentas no hacen acepción de personas. Seas imprudente, seas sensato, las tormentas van a venir porque van a venir. Eso es lo que dice la palabra del Señor aquí. Las tormentas vendrán. Y sabe que una cosa, si nuestra casa no está construida prudentemente, dice aquí Jesús, caerá. Hay demasiados hogares destruidos en este día, hermanos. Oh, cómo hemos visto, hermanos, ¿verdad? Hogares destruidos. No soportaron la tormenta, se fija, no aguantaron la tormenta. Hay alguien aquí, a ver, es curioso saber, ¿verdad? Pero hago una encuesta, ¿verdad? ¿Cuántos aquí nunca han experimentado una tormenta? Puede que sea posible, ¿verdad? Hay alguien aquí que tenemos algunos jóvenes entre nosotros. Hay alguien que no ha experimentado una tormenta, levante su mano. Bien arriba, alguien. Ok, acá hay una persona que tal vez no ha experimentado una tormenta. Ok, ¿alguien más? Ok, de todos los que estamos aquí, nomás una persona dice, yo no he tenido ninguna tormenta. Ok, ahora, le voy a decir una cosa, agárrense, porque sabe que las tormentas vienen. Tal vez no han llegado, pero vendrán, hermanos. Esto es una cosa 100% segura, ¿verdad? Si tu vida ha sido protegida, qué bueno, gracias, ojalá y siga así. Pero si no has tenido una tormenta, agárrate. ¿Okay? Ahora, es interesante, pero las personas pasan por tormentas, las familias pasan por tormentas, las iglesias pueden pasar por tormentas, todos pasan por tormentas. Las tormentas llegan y arrasan con todo y con todos, hermanos. Unas tormentas, fíjese usted, pueden venir en forma, ¿verdad? De problemas en el matrimonio, ¿verdad? Cuando hay infidelidad, falta de comunicación, celos, peleas, gritos, bueno, de todo, ¿verdad? Les digo que hay de todo. Entonces, fue un efecto especial como de tormenta. Otras tormentas, hermanos, ¿verdad? Pueden venir tal vez no en forma de violencia doméstica, ¿verdad? Con tu pareja, ¿verdad? Pero algunas tormentas pueden venir en forma de riñas familiares, intrafamiliares, ¿verdad? Cuando hay situaciones de terrenos y propiedades, ¿verdad? Y cuando hay ese tipo de cosas, ¿verdad? De deudas y todo ese tipo de cosas, hermanos, las familias a veces se pelean entre ellas y es bien feo, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios, hasta el momento, le digo, ese tipo de tormentas a mí no me han tocado hasta el momento, pero ¿sabe qué, hermanos? Qué tremendo es mirar el estrés y la preocupación y la tristeza que atribula a las personas que están pasando por ese tipo de tormentas intrafamiliares por alguna propiedad o herencias y ese tipo de cosas, hermanos, ¿verdad? Por eso
usted no me deje nada, por favor, no me deje nada, yo no quiero nada, porque luego heredan puros problemas, hermano. Yo no quiero nada, ¿verdad? ¿Alguien está conmigo ahí? Okay. Dice, no, a mí sí me den, dice alguien, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, las tormentas, hay de todo tipo de tormentas, ¿verdad? Pueden venir, fíjese, escuche usted, algunas tormentas pueden venir en forma de alguna enfermedad. Oh, hermanos, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Cuando entramos al doctor, todo estaba bien y ya que salimos, ya salimos con cáncer, con diabetes y alguien dijo, estaba bien hasta que salí de ahí, ya salí con todo mal, ¿verdad? Hermanos, las enfermedades a veces pueden venir a complicarnos la existencia, hermanos, ¿verdad? Y ese tipo de problemas, hermanos, ¿verdad? Una frase bien triste que encuentro aquí, que el Señor Jesucristo dice, se encuentra en el versículo 27. Ve y léelo conmigo, por favor. Y fíjate cómo dice el versículo 27. Cuando las personas experimentan tormentas, ¿ok? Y no están bien construidos, hermanos. Ve la tristeza con la que Jesús dice en el versículo 27 al final. Dice, aquella casa, dice, y cayó, dice, y fue grande su ruina. Qué triste, hermano, ¿verdad? Dice, fue grande su ruina. Dice, quedó arruinada la casa, quedó arruinada la familia, ¿verdad? No soportaron la tormenta, ¿verdad? Todo porque las personas no buscan ayuda en Dios. Buscan ayuda en otras cosas, hermanos, que no son Dios, ¿verdad? Van con las que echan las cartas, van con el brujo, ¿verdad? Se van a la cantina, ¿verdad? A ahogar sus penas. O con el narcotraficante a ver si le da chamba para sacar feriecita y salir de este problema o esta deuda, hermanos, ¿verdad? No buscan a Dios, hermanos, no buscan a Cristo, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, en Proverbios 14:12, dice así, dice, hay muchos caminos, ¿okay? Hay muchas maneras, ¿sí? Que al hombre parecen rectos, dice así, pero su final, dice, es muerte, ¿se fija? Hay muchas cosas, cuando estamos en problemas, cuando estamos en medio de la tormenta, buscamos por todas partes. Hay muchas cosas que a nosotros nos parecen bien, pero su final, dice la Escritura, son muerte, dice así. Y es difícil, hermano. Es difícil cuando uno está pasando por una situación difícil, por una tormenta en la vida. Es difícil porque hay tantos caminos que uno puede tomar y solamente uno es el correcto. Hay muchas maneras en que uno le puede hacer y buscarle la forma, pero solo una manera es correcta, hermanos. No hay muchos caminos. Lo que es cierto, hermanos, ¿verdad? Es de que muchos hogares sucumben ante el embate de las tormentas. Y es triste, hermanos, verlo porque es grande su ruina. Bueno, y entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿En qué podemos confiar cuando estamos en problemas? Pues gracias por preguntar, hermanos, porque nos dice aquí Cristo, ¿verdad? ¿Dónde podemos ir? Sabemos que no podemos confiar en el hombre, o sea, lo que debemos de decir, ¿verdad? Así, ¿verdad? Porque fue como abrimos, ¿verdad? El día de hoy. Dijo la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, con otro hombre, con el hombre, hermanos, no se puede arreglar las cosas, hermanos, ¿verdad? Sabemos que no podemos confiar en nosotros mismos, hermanos, porque, fíjese, hemos experimentado algunas tormentas, ¿amén? Hace rato preguntamos cuántos no han tenido una. Ahora voy a preguntar, ¿cuántos sí han experimentado una tormenta? A ver, levante su mano. Ok, hermanos, ok, puede bajar su mano. ¿Sabe usted que después de la tormenta a veces quedamos débiles, ¿no es cierto? A veces no quedamos igual, ¿verdad? Venimos con los embates de la tormenta, salimos afectados muchas veces, ¿verdad? Y a veces no quedamos igual después de esa tormenta, ¿verdad? No nos mató la tormenta, pero nos dejó medio muertos, ¿verdad? Medio muertos o medio vivos o malheridos, ¿verdad? Y no tenemos las mismas fuerzas que antes muchas veces. Necesitamos, hermanos, a alguien más grande. Necesitamos, hermanos, a alguien poderoso que pueda protegernos aún en medio de la tormenta. Necesitamos, hermanos, a alguien que pueda más que nosotros. A alguien que sea seguro, hermanos, y confiable aún en medio de la tormenta. Necesitamos, hermanos, a alguien como Jesús, hermanos.
Necesitamos a alguien como Jesús. Yo quiero que vayas en tu Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos. Fíjate, Marcos capítulo 4. Encontramos ahí, ¿verdad?, una narración bien interesante. Esto no fue inventado, es algo, ¿verdad?, que Cristo Jesús verdaderamente vivió, ¿verdad? Esto es algo biográfico, ¿verdad? Capítulo 4, algo que realmente sucedió. Marcos capítulo 4, vete a los versículos finales, versículos 35 al 41. ¿Me dejas leértelo? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor en Marcos 4, versículos 35 al 41. Pon atención, dice, trata de imaginarte lo que es interesante, pero como la escritura, ¿verdad?, está hecha, ¿verdad?, está construido, te ayuda a que tú te imagines algo. Así que usa tu imaginación, lee con el ojo de tu imaginación. Fíjate cómo dice aquí, dice, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza o grande paz. Y se volteó con sus discípulos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow, hermanos! Imagínense haber estado en esa barca. Jesús está durmiendo a gusto, está el temporal, está la tormenta, y de repente viene y lo despierta y se para Jesús y le habla al mar, y le habla al viento y le dice al mar, ¡calla! Y al viento le dice, enmudece. Y hermanos, inmediatamente, aquella tormenta parecía alberca aquello. Y el mar, y el viento dejó de soplar. Dice ahí que se hizo una grande bonanza. Fíjese, es interesante, me da casi risa porque dice, le tenían miedo a la tormenta. Dice, cuando miraron la tormenta ellos tenían temor. Pero cuando vieron lo que Cristo hizo, dice que tuvieron gran temor, dice así. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, hermanos, necesitamos, hermanos, a ese Jesús. Necesitamos a aquel que puede no solamente protegernos en medio de la tormenta, sino que puede apaciguarla con una sola mandamiento de su voz, hermanos. Necesitamos al Señor Jesucristo. Vea cómo dice Salmo 89 en el versículo 9. Vaya a su Biblia, por favor, y vea lo que dice el Salmo 89. De una manera bien bonita. Salmo 89, versículo 9 dice de la siguiente manera, ahí está en la pantalla, dice así, tú tienes dominio, ¿se fija? Tú tienes dominio, tú tienes control, tú gobiernas, dice así, es la palabra, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, dice así, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, dice así. Wow, hermanos, qué tremendo el poder de nuestro Señor Jesucristo. No hay tormenta, hermanos, que ante Él no se siente y se calle. Lo que necesitamos, hermanos, es a Cristo. Ahora, yo no sé por lo que tú estás pasando ahorita. Tal vez estás pasando por una tormenta ahora mismo. Yo no sé. Pero escucha lo que el Señor te dice el día de hoy. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué estás así preocupado? ¿Por qué no tienes paz? ¿Qué no sabes que yo gobierno las tormentas? ¿No sabes que yo controlo los aires? Y no sabes que yo mando y yo calmo y yo sosiego el mar y yo someto las tormentas. Mira, si se te olvida todo lo que digo hoy, no se te olvide esto, por favor. Lo que necesitamos es a Cristo. Lo que necesitamos es a Cristo. Búscalo con todo tu corazón, porque la tormenta viene. Alguien dijo que siempre estamos, yo no sé dónde estés tú ahorita, tal vez ya estás en la tormenta, tú ahorita, no sé.
Pero dicen todos que el humano, que las personas siempre estamos o saliendo de una tormenta o entrando a otra. No hay de otra. O estamos saliendo de una tormenta o entrando a otra. La tormenta viene. Busca a Cristo, porque sabes que eso es prudencia. Eso es ser prudente. Mira, regálame unos 5 minutos más y te digo la tercera lección que podemos atesorar, ¿ok? Si está tomando notas, la primera es: la prudencia está al alcance tuyo. La segunda es: las tormentas vienen. La tercera es: construye tu vida en la roca. Construye tu vida en la roca. Jesús, hermanos, es la roca en la cual los prudentes edifican, hermanos. ¿Sí? Ve el versículo 7, capítulo 7, 24 de Mateo, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice así. Ahora, aquí aparecen dos tipos de personas, ¿sí? En esta narración de Cristo aparecen dos tipos de personas. Aparecen los insensatos. ¿Quiénes? Los insensatos. Y aparecen también los prudentes. Ahora fíjate qué interesante, porque cómo describe Jesús a la gente que es prudente y a la gente que es insensata. A la gente que es insensata dice que son, ve Mateo 7:26, dice: ¿quién es un insensato? Cualquiera que oye las palabras de Cristo y no las hace. Ese es insensato. ¿Y qué es un prudente? Un prudente es cualquiera que me oye estas palabras, dice Jesús, y las hace. ¿Se fijan? Por lo tanto, si quieres ser persona prudente, ¿cuántos quieren ser personas prudentes? ¿Okay? Queremos ser prudentes, ¿no es cierto? Necesitamos la prudencia. ¿Quieres ser persona prudente? Escucha las palabras de Jesús y obedécelas. Escucha la palabra de Dios y sé obediente. O sea, fíjate, no nomás es oír, ¿ok? No nada más es oír, hay que oír, hermanos, y también hacer. Porque eso es prudencia, ¿se fija? La prudencia es algo práctico, ¿sí? La prudencia, hermanos, es algo que se pone por obra. Y dice Jesús, la prudencia es oír mi palabra y obedecerla. Oír mis instrucciones y seguirlas, dice Jesús. Eso es prudencia, dice. Por lo tanto, no se trata solamente de venir y sentarse y escuchar, hermanos. Se trata de escuchar y de poner por obra. Así lo dijo Santiago. Allá en Santiago capítulo 1, versículos 21 al 22. Vea la pantalla, vea sus Biblias y dice: por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y sigue diciendo: pero, fíjese, pero, ok, dice, si tú quieres ser ayudado en tu tribulación, si tú quieres ser rescatado en medio de la tormenta, dice, hay algo que se tiene que hacer. Es posible ser salvado por Dios, pero dice, pero, se fija, hay una condición: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, dice así. ¿Se fija? Entonces, así no dice la Biblia, así lo digo yo, pero fíjese, no podemos venir y escuchar instrucción de Cristo y luego irnos sin hacer lo que Dios nos pide y esperar, ¿verdad?, que las cosas se vayan a arreglar. ¿Ok? Aquí dice engañando a nosotros mismos. Hermanos, otra manera de decirlo es: nos hacemos tontos nosotros solos. Si nomás escuchamos lo que Cristo dice, pero no lo ponemos por obra, ¿se fija? Por lo tanto, qué bueno que viniste hoy. Pero si quieres ser persona sensata, lo que hay que hacer es seguir la instrucción de Cristo. Ahora, sé una persona sensata, sé una persona prudente, ¿sí? Tal vez en estos momentos estás en medio del problema, estás en medio de la tormenta. Te digo una cosa: nunca es tarde para acercarte a Jesús. Nunca es tarde para reconocerlo como el que te puede ayudar, como el que te puede salvar. Ahora, tal vez no estás en una tormenta. Déjame decirte, si no estás en una tormenta, es que vas a una tormenta. Y para estar preparado, necesitas tener a Cristo.